Parte 1. El problema, la raíz silenciosa de la tristeza y la depresión. La tristeza es una de las emociones más antiguas de la humanidad. Nos acompaña desde que aprendimos a sentir, mucho antes de tener palabras para describirla. Es esa sensación que aparece cuando perdemos algo, cuando nos hiere una decepción, cuando sentimos que algo esencial se ha roto dentro de nosotros. Todos la conocemos, todos la hemos sentido alguna vez. Y en cierto modo todos sabemos que es inevitable. La vida no es solo luz, también está hecha de sombras. Pero en el mundo actual, donde todo se nos presenta como inmediato, rápido, alegre y exitoso, la tristeza ha empezado a ser vista como una enemiga. Nos enseñan a ocultarla, a distraernos para no sentirla, a reprimirla con frases como «todo estará bien» o «sé fuerte». Y sin embargo lo que reprimimos no desaparece. Lo que se empuja hacia adentro busca otro modo de salir. Así es como la tristeza puede transformarse en algo más profundo y pesado, la depresión. La depresión no es solo tristeza prolongada, es una transformación del paisaje interno. Allí donde antes había color, aparece una neblina gris. Allí donde antes había interés, surge indiferencia. No se trata de llorar de vez en cuando. A veces lo más duro de la depresión es la imposibilidad de llorar, la parálisis emocional, el vacío que lo consume todo. Es como si el alma se desconectara del mundo. En lo cotidiano, la depresión se manifiesta de formas sutiles: falta de energía al despertar, dificultad para encontrar sentido a lo que hacemos, un cansancio que no desaparece aunque durmamos, una sensación de estar vivos solo a medias. Muchas personas la describen como llevar una carga invisible a todas partes, un peso que los demás no ven, pero que uno siente en cada respiración. Desde la psicología moderna sabemos que la tristeza cumple una función adaptativa. Nos invita a retirarnos un momento, a reflexionar, a procesar una pérdida. Pero cuando esa emoción natural se alarga más allá de lo necesario, cuando deja de ser un visitante y se convierte en un inquilino permanente, hablamos de depresión. Y ahí la función deja de ser útil, se convierte en un obstáculo que limita la vida entera. La biología también aporta su mirada. La depresión no es solo cuestión de ánimo, afecta al cuerpo entero. Puede alterar los niveles de neurotransmisores, modificar el sueño, el apetito y hasta la percepción del dolor físico. El cerebro en estado depresivo pierde flexibilidad, como si le costara más encontrar nuevas rutas de pensamiento. No es simple falta de voluntad, es un estado en el que la mente y el cuerpo parecen quedarse atrapados en un círculo difícil de romper. Y más allá de lo psicológico y lo biológico, está lo existencial. Muchos sienten que la depresión es, en el fondo, una pregunta no respondida. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto? A veces no duele un hecho concreto, sino el silencio del universo, la sensación de que caminamos sin rumbo en medio de la inmensidad. Es un vacío que la modernidad ha intensificado, porque vivimos desconectados de la naturaleza, de las comunidades y a menudo de nosotros mismos. Lo más complejo de este problema es que es invisible. Una herida física puede mostrarse, pedir ayuda es más sencillo cuando los demás ven lo que ocurre. Pero la depresión es un dolor que se esconde detrás de sonrisas forzadas, de rutinas cumplidas, de frases automáticas como «estoy bien». Quien sufre depresión muchas veces no lo dice, por miedo a ser juzgado, por creer que no será comprendido, o simplemente porque siente que no vale la pena intentarlo. En silencio la tristeza se va convirtiendo en un muro. Aísla al individuo de los demás, lo separa de sus afectos, lo encierra en un mundo interior que parece inaccesible. Y esa soledad no hace más que alimentar al propio malestar, creando un círculo vicioso. Cuanto más triste se está, más aislado se vive. Cuanto más aislado se vive, más triste se está. Detrás de cada caso de depresión hay una historia única, una pérdida, una infancia herida, un trauma no resuelto, un exceso de presión, o incluso un cúmulo de pequeñas heridas diarias que al sumarse, pesan tanto como una sola gran tragedia. No hay un único camino hacia la depresión, pero todos comparten el mismo punto de llegada, una sensación de estar desconectados de la vida. Y aquí surge una verdad incómoda: la depresión no solo afecta al individuo, afecta a todos los que lo rodean. Familias, amistades, comunidades enteras sufren indirectamente. A menudo no saben cómo ayudar, se sienten impotentes, y esa impotencia puede crear distancia en lugar de cercanía. El problema deja de ser personal para volverse colectivo, aunque se viva en silencio. Reconocer la tristeza y la depresión como un problema real no significa etiquetar a quien las padece como alguien roto. Significa aceptar que la mente humana, como el cuerpo, también se enferma, también necesita cuidado. El verdadero problema no es sentir tristeza, sino negarla, ocultarla o dejar que se prolongue sin buscar caminos para entenderla y transformarla. En este primer paso, lo que necesitamos no es dar soluciones rápidas ni frases de consuelo vacías,
sino detenernos y mirar con honestidad. La tristeza existe, la depresión existe, y ambas forman parte de la experiencia humana. Si no lo aceptamos, nunca podremos dar el siguiente paso. Si seguimos creyendo que debemos estar bien todo el tiempo, continuaremos atrapados en una ilusión que solo profundiza el malestar. El problema está aquí, silencioso y constante. No es algo lejano ni ajeno, todos lo hemos sentido, todos lo sentiremos en mayor o menor grado, y muchos lo enfrentan ahora mismo. Reconocerlo es el comienzo de cualquier camino hacia adelante. Parte 2. Impacto. Las huellas visibles e invisibles de la tristeza y la depresión. Cuando la tristeza se prolonga y se convierte en depresión, no solo se trata de un estado interno, poco a poco comienza a dejar huellas en todas las áreas de la vida. Es como si una sombra se extendiera más allá de la mente, tocando el cuerpo, las relaciones y hasta la manera en que miramos el mundo. El primer impacto es personal. La depresión altera la relación con uno mismo. Quien la padece puede dejar de reconocerse. Antes era alguien activo, con pasiones, con sueños, ahora se siente ajeno a sí mismo. Esa desconexión genera una pérdida de identidad, una sensación de vacío. La persona se pregunta, ¿qué me pasó? ¿Dónde quedó la versión de mí que sonreía con naturalidad? Esta falta de continuidad en la propia historia interior produce inseguridad, como si el suelo bajo los pies se hubiese vuelto inestable. En el cuerpo, la depresión se manifiesta como cansancio constante, dolores inexplicables, problemas de sueño y apetito. El organismo entero se resiente, el sistema inmunológico puede debilitarse, las enfermedades físicas encuentran más espacio para aparecer y la vitalidad se ve drenada poco a poco. No es raro que alguien con depresión sienta que incluso los movimientos más simples, levantarse de la cama, preparar una comida, salir de casa, se convierten en tareas titánicas. Lo que para otros es cotidiano, para quien está deprimido puede ser una montaña imposible de escalar. El impacto también llega a las emociones. No se trata solo de tristeza. La depresión puede anestesiar los sentimientos, creando una especie de indiferencia generalizada. El placer desaparece, la motivación se apaga, y hasta las cosas que antes eran fuente de alegría parecen huecas. Esto genera frustración, porque la persona recuerda cómo se sentía disfrutar, pero ya no logra conectar con esa experiencia. Es como estar atrapado detrás de un vidrio grueso, viendo la vida pasar sin poder tocarla. Las relaciones personales sufren de manera directa. La depresión tiende a aislar, a encerrar en silencio, no siempre por falta de amor hacia los demás, sino porque la energía se reduce al mínimo y cualquier interacción se siente como un esfuerzo enorme. Amigos y familiares a veces interpretan esto como desinterés o frialdad, lo que genera malentendidos y distancia. Así la persona deprimida se siente aún más sola, atrapada en un ciclo donde la incomprensión aumenta el aislamiento y el aislamiento profundiza la tristeza. El mundo laboral y académico tampoco queda al margen. La falta de concentración, la pérdida de motivación y el cansancio repercuten en el rendimiento. Esto puede llevar a problemas económicos, pérdida de oportunidades y en ocasiones al estigma de ser visto como alguien perezoso o incapaz. Pero detrás de esa apariencia de inactividad hay un esfuerzo enorme simplemente por mantenerse en pie. La lucha interior invisible para los demás desgasta mucho más de lo que cualquier jornada laboral podría hacerlo. En un nivel más profundo, la depresión toca el sentido de la vida. Lo que antes parecía tener propósito ahora se percibe vacío. Muchos describen la experiencia como caminar en un túnel sin salida, donde los días se confunden unos con otros y el futuro se vuelve difuso. Esta pérdida de horizonte es uno de los impactos más devastadores, porque sin dirección todo esfuerzo parece inútil. Y cuando el sentido se derrumba, aparecen pensamientos de desesperanza, y en algunos casos la idea de que la vida misma ha perdido valor. La sociedad en su conjunto también sufre las consecuencias. Vivimos en un tiempo donde la depresión se ha convertido en una de las principales causas de incapacidad laboral en el mundo, y aún así sigue siendo un tema rodeado de estigmas. Se juzga al que está triste, se le pide que sonría más o que se anime, sin entender que no se trata de una elección. Esta incomprensión colectiva genera una doble herida, la del sufrimiento personal y la del juicio social. La depresión además impacta en la economía, en la productividad, en los sistemas de salud, pero sobre todo en la humanidad compartida. Cada persona que se siente atrapada en ella es alguien que podría estar aportando su talento, su sensibilidad, su creatividad al mundo. En cambio, permanece escondida tras un muro invisible. El costo no es solo individual, sino colectivo. El impacto emocional también se extiende a quienes acompañan a una persona deprimida. Familiares, parejas, amigos muchas veces sienten impotencia. Quieren ayudar pero no saben cómo. A veces intentan animar con frases que, lejos de consolar, hacen sentir incomprensión. Otras veces el peso del cuidado emocional se vuelve tan grande que genera desgaste en quienes acompañan.
Así, la depresión no es un problema aislado, sino un fenómeno que afecta redes enteras de relaciones. Y sin embargo, quizá el impacto más sutil sea el cultural. Vivimos en un entorno que exalta la productividad, la felicidad instantánea y la apariencia perfecta. En un mundo así, sentirse triste es casi un acto de rebeldía. Esto empuja a muchas personas a esconder su dolor, a mostrar una sonrisa en redes sociales mientras por dentro se sienten vacías. El resultado es un mundo de máscaras, donde la tristeza queda oculta y al no compartirse se hace aún más pesada. El impacto de la depresión es, en última instancia, un recordatorio de que el sufrimiento humano no es algo abstracto. Está en las calles, en los hogares, en los lugares de trabajo, incluso en las sonrisas que parecen más firmes. Afecta el cuerpo, el alma, la comunidad y la cultura. Es un problema que al no atenderse se expande como ondas en el agua, tocando todo lo que encuentra a su paso. Comprender la magnitud de este impacto no es para asustarnos, sino para reconocer la urgencia. No estamos hablando de algo pasajero, sino de una herida que si se ignora se profundiza. Y reconocer esta realidad nos prepara para dar el siguiente paso, abrirnos a la posibilidad de esperanza, a la idea de que incluso en medio de tanta oscuridad, hay caminos hacia la luz. Parte 3. Esperanza. La luz que permanece, incluso en la sombra. En medio de la tristeza más profunda, hay algo que nunca desaparece del todo, la posibilidad de cambio. Aunque la depresión nos haga creer que el túnel no tiene salida, la verdad es que siempre existe una rendija de luz, por pequeña que parezca. El simple hecho de seguir respirando, de estar aquí, de escuchar estas palabras, ya es una señal de que no todo está perdido. La esperanza no siempre llega como una revelación luminosa. A veces se presenta en gestos pequeños, el abrazo de alguien que escucha sin juzgar, una caminata en silencio bajo el sol, la calma inesperada de un atardecer. Momentos sencillos que, sin prometer soluciones inmediatas, nos recuerdan que la vida aún guarda instantes de belleza. Esos destellos, aunque breves, son recordatorios de que dentro del dolor hay semillas de renovación. Las filosofías antiguas también nos ofrecen un mensaje esperanzador. Los estoicos enseñaban que nada es eterno, ni siquiera el sufrimiento. Todo fluye, todo cambia. El budismo nos recuerda que el dolor es parte de la existencia, pero también lo es la posibilidad de despertar a una conciencia más libre. En el cristianismo primitivo se hablaba de la acedia, esa tristeza profunda, como una prueba que al ser enfrentada con fe y paciencia, podía transformarse en fortaleza espiritual. El taoísmo, por su parte, nos invita a no resistirnos, a fluir como el agua, confiando en que incluso los ríos más oscuros encuentran su camino hacia el mar. La esperanza también se nutre de ejemplos humanos, personas que han atravesado depresiones intensas y con ayuda, paciencia y trabajo interior, han logrado recuperar el sentido de sus vidas. Cada historia de superación no es un milagro aislado, sino una evidencia de que la oscuridad no es invencible. El dolor no desaparece de un día para otro, pero puede ser transformado en aprendizaje, en compasión, en una mirada más profunda hacia uno mismo y hacia los demás. Es importante entender que la esperanza no niega la tristeza. No se trata de pintar de colores brillantes lo que duele. La verdadera esperanza surge cuando aceptamos la realidad del sufrimiento, pero elegimos creer que no será eterno. Es un acto silencioso de confianza, saber que el invierno es duro, pero la primavera siempre llega. En este punto del camino, la esperanza funciona como un faro. No elimina la tormenta, pero señala que hay una dirección posible. Es ese susurro que nos dice, todavía puedes seguir, todavía hay algo por lo cual vivir, todavía hay belleza que descubrir. La esperanza no es ingenuidad, es resistencia. Y aunque parezca frágil, la esperanza tiene una fuerza inesperada. Basta con un hilo de ella para sostenernos en los días más oscuros. Basta con creer que mañana puede ser distinto para dar un paso más hoy. Es en esencia el recordatorio de que dentro de nosotros existe una capacidad de sanación mayor de la que imaginamos. La depresión nos hace olvidar quiénes somos, pero la esperanza nos devuelve, poco a poco, la certeza de que nuestra historia aún no ha terminado. Y esa posibilidad de continuar, aunque sea con pasos pequeños, es suficiente para empezar a transformar la oscuridad en un camino hacia la luz. Parte 4. Solución. Caminos para atravesar la tristeza y transformar la depresión. La esperanza abre la puerta, pero necesitamos pasos concretos para cruzarla. La depresión no desaparece con frases bonitas ni con fuerza de voluntad aislada. Requiere un abordaje amplio, paciente y compasivo. Existen muchos caminos que, aunque distintos, pueden complementarse. Algunos vienen de la ciencia moderna, otros de la sabiduría antigua, y todos coinciden en una idea esencial. El ser humano tiene dentro de sí la capacidad de sanar y transformarse. El camino de la psicología moderna. La psicología nos ofrece recursos fundamentales.
La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ayuda a identificar y cuestionar pensamientos negativos que alimentan la depresión. No se trata de pensar en positivo, sino de ver la realidad con más claridad, sin los filtros distorsionados que el dolor impone. Otras corrientes, como la terapia humanista, ponen énfasis en la aceptación y la autenticidad, recordándonos que sanar no es convertirse en alguien diferente, sino volver a habitar nuestra propia vida con dignidad. La terapia psicodinámica, en cambio, explora heridas profundas del pasado para entender cómo influyen en nuestro presente. El acompañamiento profesional no es señal de debilidad, sino de valentía. Reconocer que necesitamos ayuda es el primer paso hacia la recuperación. El papel del cuerpo. La depresión afecta al cuerpo, pero también el cuerpo puede ser una puerta de salida. La actividad física regular, aunque mínima, tiene un efecto directo sobre los neurotransmisores. Caminar al aire libre, practicar yoga, moverse con suavidad, puede parecer pequeño, pero cada acción física es un recordatorio de que estamos vivos, de que la energía todavía circula dentro de nosotros. El descanso y la alimentación equilibrada también son aliados. Dormir no es escapar de la realidad, es darle al cerebro el espacio que necesita para repararse. Comer con atención, incluso platos sencillos, puede convertirse en un acto de cuidado hacia uno mismo. La fuerza de la comunidad. Ninguna persona está hecha para cargar sola con su tristeza. Buscar apoyo en familia, amigos o grupos de acompañamiento es vital. No siempre se trata de encontrar a alguien que nos dé soluciones, sino alguien que escuche, que sostenga la presencia. La soledad alimenta la depresión. La compañía, incluso silenciosa, puede debilitarla. En muchas culturas antiguas, la tristeza no se vivía en aislamiento. Había rituales colectivos de duelo, cantos, danzas, círculos de palabra. Tal vez nuestra sociedad necesita recuperar parte de esa sabiduría. Comprender que el dolor compartido pesa menos. 4. La mirada de la filosofía y la espiritualidad. La historia humana ha dejado múltiples enseñanzas para enfrentar el sufrimiento. Estoicismo nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en aquello que sí depende de nosotros. Marco Aurelio escribía: la pérdida no es otra cosa que cambio, y el cambio es placer de la naturaleza. Desde esta visión, la tristeza se transforma cuando comprendemos que todo es transitorio. Budismo enseña que el sufrimiento surge del apego y la resistencia. A través de la atención plena, mindfulness, aprendemos a observar pensamientos y emociones sin identificarnos por completo con ellos. No somos nuestra tristeza, somos la conciencia que la observa. Hinduismo ofrece la noción de que la vida es un viaje del alma en busca de plenitud. El dolor es parte de ese aprendizaje. La práctica del yoga y la meditación ayudan a reconectar con el presente, recordando que lo divino habita en nosotros incluso en la oscuridad. Cristianismo primitivo hablaba de la acedia, esa especie de vacío interior. Los padres del desierto recomendaban la oración, el silencio y el trabajo sencillo como remedios, recordando que hasta en el desierto florecen semillas si se les da tiempo. Taoísmo nos invita a fluir con la vida. La tristeza no debe reprimirse ni forzarse a desaparecer, sino dejar que siga su curso natural, como un río que, tarde o temprano, encontrará la salida al mar. Sabiduría indígena nos recuerda que el llanto es medicina, llorar no es debilidad, es limpieza, y que la comunidad es parte del proceso. Nadie sana solo, siempre lo hacemos en relación con otros. Todas estas perspectivas convergen en una misma verdad: el dolor puede transformarse en camino de autoconocimiento. La importancia del sentido. El psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente de campos de concentración, escribió que quien tiene un para qué puede soportar casi cualquier cómo. Recuperar el sentido de la vida, aunque sea a través de un propósito pequeño, cuidar de alguien, crear algo, aprender, acompañar, es fundamental. El sentido actúa como ancla en medio de la tormenta. 6. La paciencia como virtud. La depresión no se supera en un instante. Es un proceso lento, con avances y retrocesos. Habrá días claros y días nublados, y ambos forman parte de la sanación. La paciencia no significa resignarse, sino confiar en que el camino, aunque largo, vale la pena. La solución no es única ni inmediata. Es un tejido de pasos pequeños, de apoyos diversos, de prácticas internas y externas. Lo esencial es recordar que siempre hay caminos, que no estamos condenados a permanecer en la oscuridad. Cada gesto de cuidado, buscar ayuda, caminar, respirar con atención, llorar, hablar, meditar, escribir, confiar, es un paso hacia la vida. La depresión quiere convencernos de que no hay salida. La realidad es que existen muchos senderos, y aunque recorrerlos requiera esfuerzo, cada paso nos acerca a la posibilidad de transformar la tristeza en sabiduría y la oscuridad en luz. Parte 5. Práctica.
Caminos cotidianos para cuidar la mente y el corazón. La teoría inspira, pero es en la práctica donde la vida empieza a transformarse. La depresión nos hace sentir inmóviles, como si nada pudiera cambiar. Por eso los pasos que damos han de ser sencillos, pequeños, casi invisibles, pero constantes. Cada gesto de cuidado, cada rutina, cada ejercicio, actúa como una semilla que con el tiempo echa raíces. El cuerpo es el primer territorio de la sanación. No podemos pedirle a la mente calma si el cuerpo permanece tenso, agotado o descuidado. Algunas prácticas útiles. Caminar conscientemente. No se trata de correr ni de alcanzar un objetivo. Basta con caminar unos minutos al día, observando la respiración, los pasos, el contacto con el suelo. El simple movimiento ya libera endorfinas y abre espacio en la mente. Respiración profunda. Dedicar 5 minutos a respirar lentamente, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire y exhalando por la boca. Esta práctica calma el sistema nervioso y ayuda a disminuir la ansiedad. Estiramientos o yoga suave. Movimientos lentos, sin exigencia, que inviten a reconectar con el cuerpo. No se busca rendimiento, sino presencia. Cuidar el sueño, intentar dormir a la misma hora, reducir pantallas antes de acostarse y crear un pequeño ritual de descanso, leer, escuchar música tranquila, agradecer por 3 cosas simples del día. La práctica de la mente. La depresión está marcada por pensamientos repetitivos y negativos. La mente necesita ser entrenada con paciencia, no forzada. Algunas prácticas recomendadas. Escritura reflexiva. Dedicar unos minutos a escribir lo que se siente, sin censura. Poner palabras al dolor ayuda a darle forma y a liberar carga. Se puede escribir una carta que nunca se enviará o un diario íntimo. Atención plena. Mindfulness. Elegir una actividad cotidiana, comer, ducharse, lavar los platos y hacerla con plena atención. Observar los colores, las texturas, los olores. Esto entrena la mente para volver al presente. Lectura nutritiva. No solo de autoayuda, sino también poesía, filosofía, espiritualidad. Palabras que acompañen y abran perspectivas nuevas. Un solo párrafo puede ser como un rayo de luz en un día oscuro. 3. La práctica del corazón. El corazón necesita calor y vínculo. La tristeza se alimenta del aislamiento, por lo que es vital recuperar gestos de conexión. Aunque pequeños, hablar con alguien de confianza, no siempre para buscar consejos, sino simplemente para ser escuchado. Compartir silencios. A veces basta con la presencia de otro ser humano, sin palabras. Cuidado mutuo. Preparar una comida para alguien, ayudar en algo pequeño, ofrecer tiempo. El acto de dar también sana. Mascotas o naturaleza. Cuidar de un animal o simplemente observar un árbol, un río, un amanecer, puede recordarnos que seguimos siendo parte de algo más grande. 4. La práctica espiritual. No importa si la persona se identifica con una religión, una filosofía o ninguna en particular. La dimensión espiritual ofrece un espacio de sentido y conexión con lo trascendente. Meditación diaria, aunque sea 10 minutos de silencio, observando la respiración. Oración o mantras, repetir palabras que inspiren calma. En el hinduismo, mantras como Om Shanti, paz se usan para aquietar la mente. Rituales sencillos, encender una vela, agradecer antes de dormir, contemplar el cielo, son recordatorios de que hay algo más allá de nuestro dolor inmediato. Estudio de sabiduría antigua, leer fragmentos del Bhagavad Gita, las meditaciones de Marco Aurelio o textos budistas pueden nutrir la reflexión y dar sentido al sufrimiento. La práctica del propósito. Viktor Frankl enseñaba que quien encuentra un propósito, incluso pequeño, recupera fuerzas. Ejercicios prácticos para cultivar propósito. Proyectos pequeños, aprender algo nuevo, escribir una página al día, pintar, cocinar una receta distinta. Lo pequeño también da sentido. Servicio a otros, ofrecer ayuda en una causa, acompañar a alguien en dificultad, ser útil de alguna manera. Dar propósito al dolor lo transforma. Plantearse metas realistas, no grandes cambios de golpe, sino pasos alcanzables. Levantarse un poco antes, ordenar un rincón de la casa, leer unas páginas. 6. La práctica de la paciencia. La práctica más difícil de todas, aceptar que sanar lleva tiempo. La depresión no desaparece de un día para otro. Habrá avances y retrocesos. Cultivar paciencia significa no rendirse ante los retrocesos y valorar cada pequeño progreso. Algunas formas de entrenar la paciencia. Registrar logros diarios, por pequeños que sean. Hoy logré salir a caminar. Hoy hablé con alguien. Hoy respiré profundamente. Aceptar los días grises, no luchar contra ellos, sino reconocerlos como parte del camino. Confiar en el proceso. Recordar que cada paso, aunque invisible, suma en la construcción de un bienestar mayor. La práctica no es una receta mágica,
es un tejido de gestos cotidianos. Nadie necesita hacerlos todos al mismo tiempo. Basta con elegir uno, el más sencillo, y empezar. Lo importante no es la magnitud del esfuerzo, sino la constancia con la que se siembra. La depresión nos dice que nada cambiará. La práctica nos demuestra lo contrario, que cada día es una oportunidad de plantar una semilla nueva. Y aunque la cosecha tarde, cada semilla es ya una forma de esperanza encarnada en la vida diaria. Parte 6. Inspiración final. El renacer desde la tristeza. La tristeza y la depresión nos hacen creer que estamos rotos, que hemos perdido la esencia de quienes somos. Pero lo cierto es que ni la tristeza ni la oscuridad definen nuestra existencia. Son capítulos, no el libro completo. Son estaciones del alma, no el destino final. Ningún invierno es eterno. Incluso en el bosque más frío, bajo la nieve, la semilla espera el momento oportuno para brotar. Así también nuestro corazón, aunque ahora se sienta apagado, guarda en silencio una chispa que nunca se extingue. La fuerza de lo invisible. Lo que nos sostiene en los momentos más duros no siempre es visible. Puede ser la palabra de un amigo, un recuerdo que nos arranca una sonrisa, el calor de un rayo de sol en la ventana, o el sonido de la lluvia que nos recuerda que la vida sigue. En lo pequeño se esconde una fuerza que, día a día, puede devolvernos la confianza. La depresión susurra que estamos solos, que nada tiene sentido. Pero la verdad es que formamos parte de una trama inmensa de vida. Cada uno de nosotros es un hilo en ese tejido universal. Y aunque un hilo pueda tensarse o desgastarse, el tejido nunca se rompe. Siempre hay sostén alrededor. La belleza de lo frágil. La cultura nos ha enseñado a admirar la fortaleza inquebrantable. Pero quizá la verdadera fortaleza esté en lo frágil. En quien, a pesar de sentirse roto, se levanta cada día. En quien, aunque cargue lágrimas, sigue respirando. En quien, con la voz temblorosa, se atreve a pedir ayuda. Como el kintsugi japonés, ese arte que repara las grietas de la cerámica con oro. Nuestras heridas no son vergüenzas que ocultar, sino lugares donde la luz puede entrar. Cada cicatriz cuenta una historia de resistencia. Cada caída es también la prueba de que seguimos en el camino. La esperanza como elección. La esperanza no siempre llega como un rayo de inspiración. A veces es apenas un murmullo. Intenta una vez más. Elegir la esperanza es un acto silencioso de valentía. Significa creer que aunque hoy duela, mañana puede doler menos. Que aunque ahora todo parezca oscuro, basta una chispa para encender la llama. Las filosofías antiguas lo sabían. Los estoicos enseñaban que el presente siempre nos da algo con lo que trabajar. Los budistas recordaban que incluso el sufrimiento puede ser camino hacia la compasión. Los sabios hindúes hablaban de la divinidad que nunca nos abandona. Los taoístas confiaban en que todo fluye y todo cambia. Y todos, desde sus diferentes lenguajes, nos recordaban lo mismo. El dolor no es el final de la historia. El viaje continúa. Cada persona que atraviesa la tristeza es como un viajero en medio de un desierto. El sol quema, el cansancio pesa, el horizonte parece inalcanzable. Pero paso a paso el viajero avanza. Y aunque no lo note, cada paso lo acerca a un oasis. La depresión quiere que olvidemos que existen oasis, pero existen. Y el simple hecho de caminar, de no rendirse, ya es en sí mismo un triunfo. No importa si el paso es pequeño, lo que importa es que existe movimiento. Un recordatorio final. Si hoy te sientes hundido en la tristeza, recuerda, no eres tu tristeza, no eres tu depresión, eres mucho más grande que ese dolor. Dentro de ti hay memorias, sueños, afectos, talentos y un sinfín de posibilidades aún no reveladas. La oscuridad no borra tu esencia. Permítete sentir, pero no te identifiques por completo con ese sentir. Permítete llorar, pero no olvides que el llanto limpia el camino para que la luz vuelva a entrar. Permítete descansar, pero no te rindas. El simple hecho de escuchar estas palabras, de seguir buscando, de permanecer, ya es señal de que la vida en ti no se ha apagado. La tristeza es parte del viaje humano, pero nunca será la última palabra. La última palabra siempre la tiene la vida. Gracias por haber llegado hasta aquí y por regalarte este tiempo para reflexionar y cuidar de tu interior. Ojalá estas palabras hayan traído un poco de calma y luz a tu camino. Te deseo serenidad, claridad y la fuerza necesaria para seguir avanzando, incluso en los días más difíciles. Si este contenido te ha acompañado de alguna manera, te invito con cariño a dejar un me gusta, a compartir en los comentarios tu experiencia o tus pensamientos, y a suscribirte para seguir creciendo juntos en este espacio de reflexión y bienestar. Que la vida te guíe con suavidad y que siempre encuentres motivos para seguir adelante.